mañana y solicitar una reunión multisectorial donde se puedan acercar posiciones. Muy bien, esos son algunos de los temas del día de hoy y claramente este último tema, la situación del impuesto a las ganancias, la modificación propuesta a nivel nacional que ha sido tratada ya en la Cámara de Diputados y se esperaba que se tratara en el día de mañana en la Cámara Alta, en senadores, finalmente no va a ser tratada, va a haber una reunión y sobre este tema, sobre el motivo de esto, tiene que ver principalmente con la situación de las provincias y la presión fiscal que se le generaría a las provincias en caso de aprobar esta modificación. Recordemos que el Senado de alguna forma tiene la función de resguardar las autonomías provinciales y los intereses particulares de las provincias. Es por eso que se ha trabado allí la discusión de este proyecto. Quien está en línea en este momento con nosotros para hablar de este tema es la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Laura Montero, a quien saludamos. Buenas noches, vicegobernadora, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Gerardo Jiménez y Lucía Giribone, aquí en el canal de la Universidad la saludamos. Queríamos preguntarle un poco, porque leímos algunas declaraciones suyas referidas justamente a la gran presión fiscal y el prejuicio que traería para la provincia y los municipios si se aprobara este proyecto de impuesto a las ganancias. Claro, esto implica en realidad una caída de recaudación por recursos nacionales, por vía coparticipación. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias es uno de los impuestos, junto con IVA, que va a la masa coparticipable que después se reparte entre nación y provincia. Claro. Entonces, con la presentación que hoy hizo Abad, nosotros veníamos haciendo un análisis en la Oficina de Presupuesto y Hacienda ya con los datos del proyecto original, estábamos viendo, bueno, una caída muy importante de la recaudación de esos recursos nacionales por vía coparticipación, porque ganancias implica el 33% de los recursos totales que recauda Nación. Lo más importante en recaudación es IVA, el segundo impuesto es ganancias. Entonces, la caída que se produce, más allá, o sea, contabilizando inclusive todo lo que prevé el proyecto en recaudaciones, a los juegos, a la renta financiera, etcétera, etcétera, son 97.000 millones, sí. Que eso cuando se distribuye entre nación y provincia y si hacemos la distribución que toca por coparticipación a provincias, para Mendoza sería 2.169 millones de recaudación menos, de origen nacional. Es casi toda la obra pública que tenemos presupuestado para el año 2017. Así que imagínense el impacto que tiene para la provincia de Mendoza. Es gravísimo. ¿Pero es decir que el sistema financiero de las provincias en general depende en gran medida de la recaudación del impuesto a las ganancias? Sí, o sea, dependen en gran medida, como estos son los números que estoy pasando, sí. ¿No? Pero dependen de la recaudación nacional. Prácticamente un 50% de los recursos provinciales son de la recaudación provincial, o sea, de origen tributario provincial, y un 50% de origen nacional entre tributarios y no tributarios. Entonces es muy importante el peso que tienen en los recursos totales para la provincia. Pensemos que el presupuesto son alrededor de 62.000 millones, ¿cierto?, en recaudación, el cálculo de recaudación. 2.000 millones es significativo, en 2.160 millones. Este es más o menos el impacto de esta ley, para ponerlos más o menos en relación. Bien. Por lo tanto, sí. Para la provincia es un costo significativo. A ver, sí. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que siempre nosotros propusimos? Yo recuerdo que ahora repasaba nuestros proyectos sobre reforma impositiva integral, sí, que tenían que ver con modificaciones sobre el régimen de ganancias. Pero no hay que olvidarse que el régimen de ganancias es progresivo, o sea, pagan los que más tienen. Sí. Pagará el 25%, es un dato que no quiero dar así tan taxativamente, pero es alrededor del 25% de la masa asalariada. La mayoría de la gente no tributa ganancias, y no tributan los ingresos más altos. Bien, de todas maneras... Mientras que el IVA, por ejemplo, recae sobre toda la población y sobre todo es un impuesto que grava mucho más a las personas de menores recursos.
Entonces, cuando se habla de hacer un régimen en general, hay que ver todos estos impactos que tienen sobre la población y fundamentalmente cómo impactan sobre las cuentas fiscales. Y hay que tratar de hacerlo equilibradamente, más cuando venimos de un déficit de casi 6 puntos del producto, que es muy grande. Ese déficit normalmente se financia con emisión, que es lo que ha estado pasando y generan inflación. Por lo tanto, lo que le damos por un lado al trabajador en el bolsillo, se lo sacamos por el otro con la inflación. ¿Y cuál es la alternativa entonces? Es muy delicada la situación. Creo que no ha estado bien planteado el proyecto. Creo que hay que avanzar en un régimen integral y yo particularmente propuse una modificación del mínimo no imponible, una modificación de la escala, pero también con una modificación de IVA, con una modificación del régimen impositivo para las pymes, sobre todo las que gravan las cargas patronales, porque tenemos que generar empleo. Entonces, una reforma impositiva tiene que ver todos estos aspectos para que tenga un impacto real sobre el crecimiento y fundamentalmente sobre el desarrollo, que es lo que tiene externalidades en la integración social, en la mejora del empleo. Estamos muy mal en situación del empleo a nivel de país y a nivel de la provincia. Y esto a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Claro. Bien, vicegobernadora, hoy en las comisiones participaron varios gobernadores allí debatiendo sobre este proyecto. Mendoza no tuvo representación. ¿Usted piensa viajar o alguien que represente a la provincia? Bueno, justamente porque el gobernador tenía previsto el viaje a Estados Unidos, bueno, yo quedé a cargo de la provincia acá, nos encontró en esta situación en que estábamos, bueno, con Alfredo en Estados Unidos, y esta reunión de comisión se armó muy rápidamente, así es que no dio margen para poder ir, pero sí, bueno, Alfredo ya había fijado su posición, yo también he acercado mis posiciones. La provincia de Mendoza ha estado representada también por sus legisladores, pero fundamentalmente, bueno, ya se había conversado esta situación con la avenida del presidente Macri aquí, así es que la posición estaba fijada en la provincia de Mendoza. Bueno, si ustedes ven, yo hoy he hecho un esfuerzo para sacar rápidamente un informe desde la Oficina de Presupuesto y Hacienda, y veremos cómo va la dinámica para cubrirlo, por supuesto, porque estamos defendiendo los intereses de la provincia. Nosotros, o sea, es un mensaje también para el sector asalariado, o sea, que yo creo que tenemos que ir progresivamente a una disminución, ¿cierto?, de la carga impositiva sobre el trabajo, pero hay que hacerlo con un criterio de progresividad y hay que hacerlo con un criterio también de oportunidad y de equilibrio en las cuentas fiscales para no seguir agravando la situación que se está viviendo. Claro, pero ¿cómo se conjugan estos dos factores, ¿no? Porque da la sensación de que al pueblo trabajador tiene la sensación de que cada vez la presión es más alta en lo impositivo y que el salario alcanza menos también por la situación de la inflación, pero al mismo tiempo se necesita cautela e ir haciendo una reforma con mucho tiempo, digamos, que no sea tan de golpe. ¿Cómo se combinan estos dos factores? Parece muy difícil. Bueno, yo creo que esto es lo que llama la razonabilidad y a la prudencia fiscal, un poco como lo he venido explicando yo hasta ahora. No se puede hacer, y esto se explicó muy bien también hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, generando una carga impositiva que también es de recaudación dudosa, porque no tiene una base imponible muy cierta y puede afectar inclusive hasta el crédito. Es decir, hay que mirar todos los impactos que se van produciendo. Entonces, yo quiero decirlo porque siempre lo he defendido, siempre he defendido la mejora de la disminución gradual al empleo, del régimen de ganancias o que recae sobre el empleo. No, por supuesto, liberándolo totalmente, porque creo que hay salarios muy altos que sí pueden pagar y tener un criterio de solidaridad, o sea, es progresivo el impuesto, pagan los que más tienen, y como digo, más o menos recae sobre el 25% del empleo privado registrado.
que no es la mayoría tampoco, ¿no? O sea, hay que pensar de que prácticamente por ejemplo, en Mendoza hay un 25% de empleo no registrado, más un 10% de los autónomos que tampoco están registrados, o sea, Claro. hay mucho salario en negro. Claro. Entonces hay que ir haciendo recomposiciones graduales. Hay que ir haciendo recomposiciones graduales que vayan mirando también el equilibrio fiscal. Y también modificando los otros impuestos para tener ese equilibrio, porque, a ver, nosotros lo tenemos que llevar a los números de la provincia. ¿Qué hacemos el año que viene con 2.000, casi 200 millones menos que teníamos previsto? ¿Qué hacen los municipios? ¿Qué hace Guaymallén con 52 millones menos, que es la que más le va a golpear, ¿cierto? Porque ¿No termina siendo extorsivo un sistema impositivo a nivel nacional donde las provincias dependen tanto de la coparticipación a nivel nacional? Y en realidad lo que nosotros peleamos, o sea, es una ley, el régimen de coparticipación es una ley clara que hay que modificar y nosotros peleamos por más recursos coparticipables, justamente, o sea, porque los impuestos los recauda Nación, pero no quiere decir que se generen en Nación, Claro. o el contribuyente sean todos, o sea, los contribuyentes son mendocinos, los contribuyentes son porteños, del IVA, de ganancias, nada más que Nación los recauda y después por una ley se distribuyen en relación Nación y provincia. 52% va para las provincias y después por coparticipación secundaria a cada provincia le toca un porcentaje. Esta es una deuda que hay que, digamos, que saldar, que es la reforma de la ley de coparticipación. Yo, por ejemplo, había propuesto que Nación se diera a favor de las provincias un 5% gradualmente, pero nosotros vamos a depender siempre del recurso porque además son recursos que se generan también en la provincia, o sea, todos estos impuestos recaen sobre todo el sistema económico, todos los sujetos a impuestos, IVA, ganancias, bienes personales, que son los impuestos que se recaudan a nivel nacional. No es que los recauda Nación sobre todo el territorio nacional, después los distribuye. Por eso es que siempre vamos a tener una dependencia y muy fuerte de los recursos nacionales, pero no es porque nos lo regale Nación, sino que también lo genera el contribuyente mendocino. Bueno, vicegobernadora, sabemos que tiene otros compromisos, le agradecemos mucho por esta comunicación con Señal U y quedamos en contacto para ver cómo avanza el tratamiento allí en la Cámara de Senadores también. Muchísimas gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias. Nosotros hacemos una pausa ahora y enseguida volvemos con mucha más información.